empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bienvenido, amigos de Mater Mundi, a un programa más. Hoy tenemos el gusto de presentar a Eduardo. Eduardo es una persona separada y con hijos y pertenece a la Fundación Betania, un proyecto que cada vez tiene más impacto en la sociedad y en la Iglesia. Betania acoge a personas separadas en su proceso del dolor y del perdón. Bienvenido a Mater Mundi, Eduardo. Muy bien, bueno, yo soy Eduardo Loyola Paternina, soy riojano y soy padre de familia, estoy separado y luego posteriormente anulado, tengo 5 hijos y actualmente me dedico a temas de marketing digital. ¿Cómo era tu vida matrimonial antes de separarte? ¿Cómo era tu vida de fe? Bueno, pues yo, yéndome un poquito antes, yo he tenido unos padres católicos, que cada uno por su lado, porque se separaron cuando yo era pequeño, pues sí que me han inculcado siempre la vivencia de la fe y la práctica de la fe y de la religión. Es decir, yo recuerdo desde muy pequeñito haber ido a misa, haber ido a los oficios de Semana Santa y de todo esto. Y bueno, yo en general en mi vida, salvo a lo mejor algunos pequeños despistes, digamos, en la adolescencia y demás, pues siempre he estado bastante cerca de Dios y de la religión. Cuando yo me casé, evidentemente, pues yo quería haber tenido pues, una vivencia también dentro del matrimonio, pues que fuese muy cercana a lo mismo que había vivido yo. Esto realmente no lo pude vivir porque con la persona con la que me casé pues tenía unas concepciones un poco diferentes de las mías en cuanto a lo que es la vivencia de la religión. No digo que fuese una persona que no fuese practicante, porque no es así, o que no estuviese de acuerdo en la educación de valores para los hijos, pero sí que teníamos una concepción un poco diferente. En nuestro día a día, al principio sin hijos, como luego posteriormente con los hijos, pues siempre ha habido una vivencia de la religión en cuanto a lo que es inculcar los valores. Todos nuestros hijos pues están bautizados, han hecho la primera comunión, etc. Y bueno, pues eso puede decir un poco que es lo que era un poquito nuestra situación inicial. El hecho de haber sido hijo de padres separados, yo creo que en mi caso, al menos, me dio un impulso o unas ganas y unas fuerzas para seguir adelante en lo que era mi matrimonio, fuera de lo normal, ¿no? Es decir, yo sé que hay algunas personas que a lo mejor por ser hijos de padres separados tienen la ausencia de ese modelo de unos padres que han vivido juntos, y entonces al tener esa ausencia de ese modelo, de esa referencia, pues naufragan y tienen a lo mejor problemas en su matrimonio. En mi caso concreto fue todo lo contrario. Es decir, el hecho de que mis padres se separasen cuando yo tenía 9 años solo, era muy pequeño, quizá también por el hecho de que lo pasamos mal cuando éramos pequeños, ¿no? Precisamente por la separación, pues me hizo como decir, hay que aguantar, hay que resistir, porque no quiero sufrir las consecuencias de una separación. En cualquier caso, en un determinado momento, pues lógicamente la convivencia se deteriora, los intereses van un poco cada uno por un lado y bueno, pues desgraciadamente al final pues se produce una ruptura que yo inicialmente no la comprendía ni la aceptaba, pero que con el paso del tiempo he llegado a pensar que incluso podía ser hasta buena o algo que era mejor, ¿no?, respecto a la situación que estábamos viviendo en aquel momento, sobre todo en la parte final. ¿Cómo se tomó tu familia y en tu entorno el momento de separarte? ¿Cómo lo recibieron ellos? Y también cómo lo recibió la Iglesia. Pues mira, o sea, afortunadamente, y te puedo decir que gracias a Dios, porque lógicamente no ha sido por una virtud mía o especial estado de gracia mío,
a pesar de la separación, y que fue una separación dura y complicada en sus inicios, nunca me alejé de lo que era la práctica de Dios, ¿no? Y aquí voy a contar una anécdota que es graciosa, y es que había una persona que tenía una situación familiar y social e incluso de práctica religiosa muy parecida a la que tenía yo, y que nos separamos prácticamente a la vez, y sin embargo, digamos, él optó por un camino más alejado de lo que serían las enseñanzas o las prácticas de la Iglesia, y yo no. Y sin embargo, puedo decir con total seguridad de que tampoco se debió a una especial virtud o cercanía de Dios o algún merecimiento propio. Me hizo gracia porque cuando yo hablé con esta persona y me dijo un poco su intención, ¿no?, de ir por un camino que no era el que yo iba a seguir, pues eso me hizo reflexionar acerca de todas las personas que estaban rezando por mí, pues precisamente para que después de la separación me mantuviese cerca de Dios y de la Iglesia. Y en aquel momento que estaba viviendo en casa de mi madre, porque acababa de salir de mi casa del domicilio familiar, llegué tarde a casa y desperté a mi madre para decirle que sus oraciones habían tenido fruto, y que le agradecía mucho precisamente esas oraciones que ella había tenido y que se habían, digamos, materializado en el hecho de que yo, gracias a esas oraciones y gracias a Dios, pues pudiese seguir por un camino que creo que es el correcto. Respecto a lo que es la familia, pues la familia, por supuesto, me acogió fenomenal. No he tenido ningún problema de sentirme despreciado o menos o criticado por el hecho de mi separación, en absoluto. Es cierto que en los momentos previos a mi separación se había resentido algo mi relación con mi familia, probablemente porque yo quería ocultar un poco los problemas que teníamos en casa, pero una vez que ese tema salió a la luz, mi familia me acogió con mucho amor, con mucho cariño y bueno, sin ningún tipo de problema. Y luego, respecto a lo que es la Iglesia, en aquel momento yo estaba, digamos, mi comunidad parroquial era Santa María de Caná, en Pozuelo, y desde el principio yo he sentido siempre un apoyo por parte de mi párroco, los sacerdotes que trabajaban con él. De hecho, incluso estuve en un grupo que se intentó montar para hombres separados, que lo empezó don Juan Luis Rascón, que ahora es párroco en San Antonio de la Florida, y bueno, el grupo finalmente no salió, pero fue un poco también una primera respuesta por parte de la parroquia a acoger y a acompañar a los hombres que estábamos en esa situación, ¿no? Así que yo, desde ese punto de vista, puedo decir que la acogida siempre fue desde el principio fantástica. Como parte, digamos, de mi evolución en la fe a raíz de mi separación, de la cual hace ya 10 años, se están cumpliendo ahora mismo, yo he tenido varios regalos de Dios. El primero fue la renovación carismática dentro de la parroquia de Caná, que conocí a través de una persona que me llevó, y para mí fue un bálsamo, fue una acogida y sobre todo un cambio, digamos, de paradigma en cuanto a lo que era mi relación con Dios. El segundo regalo fue Emaús, que lo conocí 3 años después de haberme separado, y no, espérate, 5 años después, y que fue una forma de consolidar lo que había recibido en la renovación carismática y poderlo vivir en comunidad de una manera espectacular, ¿no? Incluso también tener un sitio donde poder desarrollar o cumplir ese anhelo un poco más apostólico de hacer algo por los demás, ¿no? Que en la renovación carismática lo había visto menos.
Y por eso colaboré y colaboro actualmente y muy activamente con los retiros de Emaús. Y cuando ya pensé que ya no iba a tener más regalos, en julio de 2016, o sea, hace casi 2 años, un amigo mío de Emaús también me llamó para decirme que quería invitarme a una experiencia y un camino de sanación como es el de Betania. Y yo, pues la verdad es que inicialmente yo dije, ¿y esto a mí de qué me sirve en este momento? Puesto que yo hace ya mucho tiempo que me separé, 8 años, yo ya tengo las heridas, digamos, con mi exmujer totalmente sanadas, y ¿qué me va a aportar esto a mí? Y al principio fui un poco escéptico y yo pensé incluso pues, que no iba a aceptar esa invitación. Sin embargo, me fié de esta persona y me acerqué, me dejé hacer y asistí a la primera reunión que tuvimos en septiembre, el 26 de septiembre de 2016, me acuerdo perfectamente. Y en esa reunión en la que conocí a María Luisa Erhard, pues descubrí una cosa que no había pensado, y es que yo podía tener sanadas en casi su totalidad mis heridas de mi relación matrimonial, pero tenía otras heridas que eran previas a mi matrimonio, que podían venir de la infancia, de mis relaciones familiares, de mis relaciones personales con otras personas, incluso laborales, y que había mucho que sanar. Y sobre todo también porque si yo pretendía, como ya te he comentado al principio, yo tengo concedida la nulidad matrimonial de mi matrimonio anterior hace 2 años, ¿no? Entonces yo tengo, si Dios quiere, la ilusión y el anhelo de poder volverme a casar. Y descubrí que si yo no sanaba bien todas esas heridas, tenía un riesgo muy grande de volver a caer exactamente en los mismos errores que había cometido anteriormente con mi exmujer. Entonces, a raíz de todo eso, pues tuve la certeza de que Betania era algo para mí, y bueno, pues estoy súper contento, prácticamente a la mitad de ese camino de 3 años. ¿Cómo viviste tú y cómo se vivía en Betania el tema del perdón? La metodología de Betania, que ha sido ampliamente dicha en otras entrevistas, no voy a repetirla, yo al menos con lo que me quedo es que el papel o el tema, en este caso me has preguntado el perdón, no es lo importante, es como una especie de guía o una especie de excusa para ponernos todos de acuerdo en hablar de un mismo asunto, ¿no? Pero que en realidad, por supuesto, quien hace la sanación y quien transforma es el Espíritu Santo. Para eso se ponen 2 condiciones. Una, abrir tu corazón y ser capaz de hablar no de memoria ni citando documentos de los papas o del Evangelio siquiera, sino hablando de ti mismo, es decir, haciendo una introspección, pero no una introspección exclusivamente psicológica, en plan autoanálisis, sino una introspección espiritual, religiosa, en Dios, ¿vale? Y eso es lo primero. Después, ser capaz de vencer tus miedos, tus vergüenzas, tus respetos humanos, y abrirlo a los demás del grupo. Que eso, aunque pueda parecer fácil, incluso yo que me considero una persona abierta, extrovertida, hay momentos en los cuales tienes que hablar del peor Eduardo, de ese Eduardo que conoce poca gente, de ese Eduardo que no quieres, vamos, casi que conoce solo tu confesor. Bueno, pues hay que hacer ese esfuerzo y decir, bueno, pues lo abro. Y no, por supuesto, por exhibicionismo, sino porque esa es una primera parte de la sanación. Y la segunda parte de la sanación es estar abierto también a escuchar los testimonios de las otras personas que han hecho ese mismo proceso. Entonces, en esa mezcla de introspección, abrir y expresar y escuchar con el corazón abierto lo que otras personas te están diciendo, es como se produce la sanación. Y en concreto, el tema del perdón a mí me parece que es especialmente un tema muy importante, y si te parece te cuento una anécdota que me parece que es muy bonita y muy significativa, que yo además pues la he compartido con mis compañeros de mi grupo 1 de Betania Hombres, ¿no? Y es que, bueno, mi separación
no he hablado mucho de ella, pero ha pasado por momentos malos, malísimos y espantosamente horribles, ¿no? Afortunadamente y gracias a Dios, porque Dios pues, nos tocó tanto a mí a través de Emaús como también a mi exmujer, que hizo también Emaús, pues tocamos un fondo y a partir de ese fondo pues nuestra relación desde lo que es la separación, bueno, incluso posteriormente incluso de la nulidad, ¿no? Es decir, pues hemos llegado a tener una relación muchísimo más armónica en aras exclusivamente a lo que es la educación de nuestros 5 hijos, ¿no? Entonces, en un determinado momento, yo como que me di cuenta y fui capaz de darme cuenta de hasta qué punto yo había tenido culpa, por decirlo en una palabra, en el fracaso de mi matrimonio. Y eso era algo que a mí me costaba muchísimo, como supongo que les cuesta a todos. Pero Betania hace un énfasis muy importante en que no tienes que poner el dedo acusador en el excónyuge, sino que tienes que hacer un esfuerzo por descubrir tu parte. Entonces a mí durante mi matrimonio, incluso durante muchos años después de mi matrimonio, yo me concentraba todo en ella, y yo no me fijaba en mí mismo. Pero tuve una luz del Espíritu Santo para, aunque sea algo como muy básico y muy evidente, descubrir también mi parte de culpa. Y fue como un velo que se me cayó de los ojos y yo, en cuanto lo dije, esto tengo que contárselo a Begoña. Ella en aquel momento no vivía en España, con mis hijos estaban viviendo fuera, y en cuanto pude ir a verlos, que vivían en Suiza, me acerqué, le dije, tenemos que hablar, y con una paz y con una tranquilidad y con una sensación increíble, pude decirle que me había dado cuenta de toda mi aportación al fracaso de mi matrimonio, que le pedía perdón y que bueno, pues que para mí era muy sanador podérselo decir. Su reacción fue también pues impresionante, porque ella, al verme a mí así, como no me había visto nunca antes, pues ella también entonó su mea culpa, me pidió perdón también y bueno, pues se produjo ese perdón mutuo de corazón al cabo de 7 años u 8 años de habernos separado. Y eso es algo que yo creo que es muy importante, y eso fue una sanación de unas heridas importantes. Sí, Eduardo, ¿y cómo se trata hoy en día la figura paterna en la sociedad después de haber pasado por un proceso de divorcio? Bueno, con respecto a esto que me preguntas, te digo que yo he sido, o mi generación, yo me casé en el año 96, quizá estábamos viviendo un periodo de transición en el cual el papel del hombre venía de una posición, a lo mejor de un predominio o de una preponderancia, un liderazgo que a lo mejor no era ganado, sino que era un liderazgo que venía de la sociedad, y estaba empezando a ver el cambio en el cual pues la mujer, con toda justicia, estaba queriendo también coger un papel, obtener un papel que no tenía y que aparentemente el hombre no le daba, ¿no? O no le dejaba tener. Y en ese periodo de transición, que yo está claro que lo he sufrido, pues muchas veces me he encontrado sin saber qué hacer. Es decir, el hombre machista que impone, que maltrata y demás, pues lo tiene absolutamente claro cómo tiene que hacerlo. Mal, pero lo tiene claro. Pero el hombre que es, entre comillas, bueno, que tiene incluso valores religiosos, que cree en una sana igualdad entre el hombre y la mujer, se encuentra que muchas veces, sin quererlo él, y a lo mejor sin quererlo tampoco la mujer, se encuentra en una sociedad en la que la mujer le come el terreno al hombre. Y el hombre, en parte porque está más despistado que otra cosa, en parte porque recibe ese bombardeo de que la mujer, la igualdad, de que
de que sois iguales, etc. Y en parte también pues puede ser por pereza, por comodidad y demás, va dejando que su papel en la familia se vea reducido a nada, o exclusivamente relacionado con lo que es el tema de aportación, ¿no? De aportación económica, pero otros aspectos como pueden ser un liderazgo integral en la familia, tanto para la mujer como para los hijos, o un liderazgo espiritual, o bueno, otra serie de cosas, se pierde totalmente. Y a mí eso yo creo que me pasó, desde el punto de vista de que en un determinado momento no sabía bien cómo ser padre o cómo ser esposo. Y yo creo que eso también pues, es algo negativo. En estos 10 años de separación he tenido muchas influencias y mucha capacidad, mucha posibilidad de madurar, y creo que en este sentido ahora mismo veo un poco mejor el tema, ¿no? Yo creo que el papel del padre, y hablando específicamente del padre, del varón, en la familia es un valor importantísimo que se ha perdido en muchas ocasiones y que hay que hacer un esfuerzo importante por recuperarlo. Yo no soy machista ni se me puede, ni sospechoso de serlo, y la gente que me conoce lo sabe, pero hay veces que ese no ser machista nos lleva a ceder, a perder y a de algún modo tener una auténtica dejación de nuestras funciones. Y fíjate que te he dicho antes, no solamente con los hijos, sino también con la mujer. El hombre también tiene que tener un liderazgo frente a la mujer, entiéndase bien. Por supuesto, respecto a los hijos. Yo en este momento tengo 5 hijos, como os he dicho antes, de 20, 19, 16, 14 una mujer, una niña solo, y el pequeño de 11. Y mis hijos me necesitan. Y si yo no estuviese cerca de ellos, si el papel y la referencia del padre, y un padre fuerte, un padre líder, ellos estarían perdiendo algo importante. Y probablemente esa falta de referencia o una referencia errónea o débil puede afectarles mucho en su formación, en sus elecciones futuras, cuando se planteen el matrimonio o se planteen con qué tipo de mujer quieren casarse, o incluso, por supuesto, en su próxima relación con sus hijos. Con lo cual, a mí me parece que esto es importante. Yo en este momento histórico tengo una posibilidad excepcional de relacionarme con mis hijos, a los que veo prácticamente todos los días, a pesar de estar separado. Y esto tiene unas ventajas enormes, no solamente para mí, por el hecho de que tengo a mis hijos cerca todo el tiempo, sino porque para ellos el poder tener esa influencia, esa referencia del padre es importantísima. Y yo creo que una de las cosas que se tendría que arreglar y legislar y trabajar muchísimo es para que se habla mucho de la madre, etcétera y tal, pero a partir de unas determinadas edades que los hijos tengan muchísima relación con el padre. Eduardo, ¿qué mensaje darías a las personas que estén pasando por un momento complicado en su vida y que necesiten de unas palabras de aliento para poder superarlo? Muy bien, pues mi experiencia a lo largo de los años y en estos 10 años de separación ha sido una experiencia muy rica, porque he pasado por momentos muy malos y actualmente creo que estoy viviendo una vida muy plena en todos los sentidos y con una ilusión y una esperanza muy grande en, incluso si Dios quiere, pues poder llegar algún día a volver a tener una familia. Para mí el tema clave en toda esta transformación y en todo este camino definitivamente ha sido el intentar mantenerme durante todo el tiempo cerca de Dios. El poder dejarme transformar por Él y poder ir entendiendo poco a poco lo que Él me estaba queriendo decir en cada momento con estas circunstancias que a veces eran dolorosas de mi separación. Separación como ruptura o destrucción de un proyecto en el cual había puesto toda mi vida. Dolor también por separación de mis hijos.
en general como de una sensación de que las cosas no iban por donde yo creía que tenían que ser. Bueno, pues si eres capaz de descubrir la voz de Dios, el susurro de Dios en esas circunstancias, aunque sean dolorosas, al final se acaba encontrando el final del túnel y acabas encontrando la plenitud que te da saber ese plan que Dios tenía para ti desde siempre, que al final es el mejor y el que te hace más feliz. Gracias, Eduardo, por venir a Mater Mundi. Y a vosotros, amigos, muchas gracias por acompañarnos un día más en esta entrevista. Os esperamos y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en la página web www.matermundi.tv. Hasta la próxima.